Ficha número 0004. Interrogatorio a Amanecer González Cantero, autora de varios libros de fantasía. Bueno, hola a todos, tenemos a una invitada espectacular, Amanecer, por favor, un aplauso, todos, por favor. Amanecer es una escritora de fantasía y ha escrito muchos libros, muchos libros. Empezamos, si quieres, Amanecer. Bueno, es el ahí. Es el que es Borgus y el secreto de los magos. Ah, vale, sí, lo tengo por aquí. Ese es el último. Ahí ya empieza el final. diploma. Es el último libro que he publicado en diciembre de 2019. Háblanos un poquito de él, que tiene buena pinta. Pues mira, es un chico que durante toda su vida se ha sentido diferente porque le han sucedido ciertas cosas que a los demás no le han pasado nunca, y es un poco el bicho raro de su pueblo, ¿no? Donde vive. Y ha sufrido un poco de acoso por parte de los compañeros por el simple hecho de ser diferente. Pero resulta que, pues eso, a lo largo de la trama se va descubriendo el motivo por el cual le han sucedido todos esos episodios a lo largo de su vida, y entonces, pues, bueno, no quiero hacer spoiler, como se suele decir, pero es muchísimo, este chico, es Borgus, que es el protagonista, es mucho más de lo que aparenta ser, y se van descubriendo pues todas las cosas que han ido sucediendo a lo largo desde su nacimiento, un poco predestinado hacia un futuro un poco ya orquestado por el Consejo de Magos del mundo donde se desarrolla la trama, y él está continuamente intentando romper, dijéramos, esos hilos que lo amarran a su destino. O sea, no está conforme con el destino que supuestamente está previsto para él, y está continuamente intentando romper ese final que está en teoría escrito para él, y se pasa pues la mayor parte del libro intentando hacer todo lo contrario de lo que viene marcado, ¿no? Pero al final siempre acaba abocado al mismo punto, por una serie de circunstancias, por los personajes que lo envuelven, que van acompañándolo en ese viaje de autodescubrimiento, y efectivamente pues tiene que cumplir con el destino que tenía marcado. ¿Qué tal la aceptación que tuvo este libro? ¿Qué te decía la gente? Muy bien, la verdad que muy bien, porque ahí tengo, por suerte, muchos lectores y lectoras, sobre todo lectoras, que muy fieles a todos los libros que he escrito, y entonces sobre este libro en concreto pues han alabado mucho la madurez que se va, es verdad que todos los escritores, conforme vamos escribiendo, vamos mejorando, madurando, aprendiendo, perfeccionando, y entonces pues sobre todo con las valoraciones que me quedo, que me han gustado sobre este libro, ha sido eso, que han notado, dijéramos, la evolución en mi forma de escribir, y le ha gustado bastante esa evolución. Sí, apuntamos, es un libro bastante chulo. Ya hablé contigo de todos y está muy bien, yo creo que es muy original, yo creo que va a gustar bastante. Pasamos a otro que es Paseando entre los sueños, el reino de Lonen. Háblame un poquito de él. Este libro estaba publicado en el año 2017, pero la anécdota sobre este libro fue que la primera novela que escribí, tendría yo sobre 17 años aproximadamente, hasta entonces me había dedicado a escribir sobre todo cuentos, relatos, había escrito también, me gustaba mucho también la poesía, y fue la primera novela larga que afronté, pues con 17 años, apenas 17 años, y ha estado guardado en un cajón muchísimos años, y dio la casualidad de que me quería presentar a un concurso y no tenía en ese momento ningún manuscrito libre, dijéramos, porque los dos que tenía en ese momento terminados estaban siendo valorados por diferentes editoriales y no lo podía presentar a concurso. Y entonces, pues, una persona de mi familia me recordó ese libro que estaba ahí guardado, que un poco como que yo me daba como vergüenza, ¿no? De él, de decir, esto es lo primero que siempre suele, no, siempre, no, siempre es, es un poco de peor calidad. Pero bueno, digo, bueno, pues no me arriesgo a nada. Y al final, fíjate, la editorial pues quiso publicar el libro, Editorial Hades, y recuerdo
que hice un trabajo súper rápido de revisión y de corrección, porque es que lo recuerdo perfectamente, que terminaba el plazo a las 12 de la noche de, no recuerdo qué día de enero, y lo metí en un curso a las 11:47, una cosa así. O sea, en el último momento me pasé las 2 últimas semanas revisando, corrigiendo a toda prisa, intentando un poco darle más coherencia, porque llevaba, ya te digo, 23 o 24 años guardado en un cajón, sin exagerarte. Y entonces cuando lo seleccionaron, me dijeron que sí, que lo publicaban, pues le dije al editor que necesitaba mucha revisión, que me gustaría cambiarle algunas partes, me gustaría darle otro enfoque, y me dijo que no, que el libro, la trama era muy buena, que el libro no se tocaba, que se le corregían los errores que hubiera, ortotipográficos, la falta de ortografía y poco más, que si no perdía la esencia, y que no me dejaron cambiarlo. ¿No? ¿Y la influencia para escribirlo, de dónde vino? ¿O la idea? Pues la verdad es que, mira, he leído fantasía prácticamente desde que tengo uso de razón. Con 10 o 11 años me compré mi primer libro con mi primer dinero, que fue La historia interminable. Aquel libro para mí supuso un antes y un después como lectora para el resto de mi vida, y me enamoró la fantasía. La verdad que también durante cierto tiempo leí mucha novela histórica, me gusta bastante la novela histórica, sobre todo el periodo de la Edad Media, el que más me gusta, el que más me llama la atención. Y pensé, pues combinando las dos cosas, fantasía con época medieval, pues puede salirme una historia muy chula. Y básicamente, pues sí. Además, la trama es un poco... es un shock cultural para la protagonista, porque es una chica de nuestro tiempo, bueno, de hace 24 años, claro, que no había móviles y esas cosas, pero sí había internet, había ordenadores, que de buena primera aparece en un mundo medieval, que está un poco ella predestinada a resolver una maldición del reino de Lonen, que por eso se llama El reino de Lonen como subtítulo el libro. Y entonces ella, claro, un poco no sabe qué está pasando, ni dónde está, que yo como un poco esto me he quedado dormida, o me ha atropellado un coche, estoy en la UCI, no me estoy enterando de esto, una cosa así. Pero bueno, sí es verdad que durante el desarrollo de la historia, pues ella valora ciertas cosas que en nuestro mundo actual pues no le damos la importancia a lo mejor que se le debería dar, pues, como por ejemplo la fuerza que tiene una familia unida, el valor de la amistad, sobre todo el honor, ¿no? El honor, el significado de la palabra honor, que para nosotros ya un poco está diluido, sí, ya no existe. ¿no? En este mundo ya no existe el honor. Exactamente. Entonces todas esas cosas que se van reflejando en este libro, que decía, aunque parezca mentira, ya con 17 años pensaba yo en esas cosas, que a lo mejor no me pegaban. Sí, está bien, es una... Está y, bien. hablando de mundos de fantasía, pues luego has creado este otro, ¿eh? Sí. Historias y leyendas de los 4 reinos, te has sacado 2 pedazos de libros que no veas. El bosque encantado y el báculo sagrado, el báculo ¿verdad? sagrado. Yo ya los leí, los reseñé en su momento, así que yo muy objetivo Venga, no puedo ser. Muy objetivo no puedo ser porque, en fin, a mí me han encantado, les puse las 5 estrellacas merecidas, pero bueno, no sé, yo te quería preguntar, ¿hay algún personaje en el que hayas plasmado tu personalidad, que te represente? ¿O simplemente te has inventado la personalidad de cada personaje? En fin, como yo, por ejemplo, no hay ningún personaje en mi saga que me represente a mí, pero bueno, hay gente que sí que le gusta aportar su personajillo. Sí, esa pregunta me la han hecho en varias tertulias, en varios eventos en los que he acudido, e incluso me han criticado la respuesta que he dado. ¿Por qué? Porque mi respuesta es la misma que la tuya. Yo no me veo reflejado en ninguno de mis personajes. Es más, intento por todos los medios evadirme, ¿no? Dijéramos, para mí escribir es un placer, es un gusto, y entonces no me gusta verme reflejada en ciertas situaciones o en ciertas características de mis personajes. No me gusta, sinceramente no me gusta. Pero me han criticado incluso otros escritores y otras escritoras diciendo que eso es imposible. Siempre, a ver, parte de ti se va a reflejar en tus personajes, en el sentido, por ejemplo, el estado de ánimo puede ser, ¿no? Que en ciertas partes de tu historia, pues tu estado de ánimo sea más oscuro, la historia adopte un tono más oscuro, o a lo mejor no me he parado a analizarlo,
sinceramente. A lo mejor puede que... Pero yo verme reflejada como personalidad en alguno de mis personajes, no, nunca jamás. Ni tampoco personas de mi entorno, porque la típica comparación, ahí es que este personaje se parece a tu hijo, se parece a tu marido. No, son personajes totalmente inventados que procuro que me aporten cosas nuevas. La gente de mi alrededor me aporta muchísimas cosas, por supuesto, pero mis personajes me aportan otras cosas muy diferentes. Estoy de acuerdo contigo porque realmente cuando escribimos personajes, a lo mejor un héroe, obviamente que es lo que queremos ser nosotros y no podemos. Entonces, muchas veces cuando creamos personajes no buscamos precisamente la autobiografía. O sea, no tiene por qué. Entonces, si te han criticado por eso, me parece que no sé, no han creado muchos personajes realmente. Porque yo en mi libro, yo quiero ser el protagonista, pero no lo soy y ni lo seré nunca. Exactamente, no, claro, exactamente. Además, la dificultad y las cosas, por ejemplo, mis personajes que se desenvuelven en un mundo medieval, puro y duro medieval, toda mi novela, me gusta mucho ese escenario. A ver, los problemas a los que se enfrentan los personajes en ese mundo para nada tienen que ver con los nuestros, ¿no? Por supuesto, vamos, faltaría más. Claro. Que no puedes comparar, desde mi punto de vista, ¿vale? Si alguien leyendo mis libros quiere compararme con alguno de los personajes, o mis amigos, mis amigas, mi familia, puedo asegurar que no. Lo único que sí es cierto, que en Historia y Leyenda, en concreto, la protagonista, Mira, yo construí este personaje femenino, que para mí es importante que los personajes sean muy reales, o sea, no somos perfectos ninguno en este mundo, jamás, nunca, y los personajes no deben serlo, porque si no, no logra hacer que conecte con el lector. Entonces, mi personaje femenino es una chica que tiene su claroscuro, o sea, pretende ser valiente, pero tiene su momento de debilidad, que se hunde, que se viene abajo, como todas las personas. Bien. Humana. Pero sí es cierto que me esforcé en hacer un personaje, al ser el primer libro que escribía con visión de publicar, ¿no? De que la gente lo leyera, pues sí quería hacer un personaje femenino del que me sintiera orgullosa yo como mujer, y el día de mañana cuando mi hijo, bueno, ya mi hija lo está leyendo con 11 años, ya está terminando el libro, le está encantando, un personaje femenino que a ella le enorgulleciera, porque, por ejemplo, los ojos, continuamente describo mucho los ojos de la protagonista, que es el único detalle físico de todos mis personajes, que eso también me lo han preguntado muchas veces, sí es cierto, el único detalle físico en el que me recreo son los ojos de mi hija, porque los ojos de mi hija, sin decirme nada, esa mirada me transmite muchísimas cosas, sean buenas o sean malas, muchísimas cosas, ¿no? Noto cuando ella está mal, noto cuando está feliz, sin que me diga nada, y quería de alguna manera eso plasmarlo en un personaje, o sea, el sentir de lo que una sola mirada, ¿no?, puede transmitir no solo al resto de personajes del elenco, sino también al lector cuando está leyendo la novela. Y eso sí hice un poco más de hincapié, no sé si lo he conseguido en todos los lectores, pero sí es cierto que eso también me lo han referido muchas veces, el tema de la descripción del ojo de la protagonista, en concreto de la protagonista. Pero que mi hija sea como la protagonista, no. Que yo sea como la protagonista, tampoco. No, en absoluto. Pues yo mismo estoy de acuerdo contigo, yo creo que fue muy injusto esa crítica. Y quiero hablar de un libro que es mi favorito, que ya hablé contigo en Instagram, pero se perdió en directo. Sí. Que es el libro de La Rosa de Cristal. Me parece una pasada súper original y creo que nos cuentes un poquito, porque la verdad es que me quedé embobado porque me parece una idea magnífica. Antes y de además, nada, añadir... un momento, todos los libros de fantasía que escribes son juveniles, ¿no? Sí. Correcto, entonces voy a estar... Por ahora sí. Sí, de todas maneras, la última, también lo estuve hablando con Jesús en la entrevista que hicimos. El último libro, que esto le gustará a Carlos también enterarse, la última parte de Historia y Leyendas, que la tengo prácticamente finalizada, lo que pasa es que se me ha medido por medio de otro proyecto que ya casi está terminado del todo. Pero sí, la última parte de Historia y Leyenda es muchísimo más oscura, bastante más oscura y más tortuosa, pero porque la historia lo pide, la historia lo necesita. Así que ¿Oscura en plan violento? ¿Qué? ¿Perdona? ¿En plan violento? ¿En plan...? En plan violento, en plan desgracia, en plan todo. Un poco oscuro en el sentido de que los personajes lo van a pasar muy, muy mal en este último libro y además el final que está ideado probablemente no sea para el gusto de todos, pero bueno,
Es tu creo final. que la historia me lo pide, y Guay. voy a hacer voy a escribir lo que me apetece escribir, porque lo que me pasó con el segundo libro, que también lo comenté con Jesús en la otra entrevista, fue que no escribí el final que yo quería, o sea, escribí un final políticamente correcto, y me explico. Entonces, cuando el editor me corrigió la novela, que fue un trabajo de corrección bastante importante, me dijo, ¿te puedo ser sincero? Le dije, sí, por supuesto. Me ha dejado indiferente el final, ¿no? Y entonces le confesé, es que no era el final que tenía pensado, lo he metido un poco porque no sabía si... y entonces él me dijo, bueno, pues pásame el final que tenías pensado y vemos a ver. Y al final, el final que tenía pensado fue el que quedó finalmente en el libro. Pues menos mal, o me alegro Y que ha te quedado. haya dicho eso. Yo creo que sí, muchas veces intentamos agradar a los demás y es un error. Tienes que hacer tu libro, tu historia y te tiene que dar igual lo que opinan los demás. Luego ya, si te dicen las críticas o las opiniones que bien, mal, regular, eso ya tú lo puedes luego coger. Pero realmente es tu historia, tu libro y realmente hay que ser egoísta en ese sentido, porque si no, Sí. te puede pasar Lo como que pasa es que es verdad que la presión, porque Historia y Leyenda de los Cuatro Reinos, El Bosque Encantado, que es el primero, tuvo muy buena acogida, es el libro que mejor acogida ha tenido de todos los libros, el que más se ha leído, el que más crítica ha tenido, y entonces sí es verdad que eso fue un poco de presión, porque siempre en una trilogía tienes que estar a la altura en todas las partes. Si la primera ha gustado tanto, la segunda no puedes decepcionar, porque si no... entonces, claro, sí es verdad que fue bastante presión en ese sentido y entonces lo que tú dices, a veces te vas por la vía de lo que los demás querrían leer y no, y los demás tienen que leer lo que tú quieras escribir. Claro, es tu Y historia. efectivamente, al Libros final son ha tus gustado personajes. mucho más. Eso me ha pasado a mí también con la katana. O sea, por ejemplo, en la katana ardiente 1 estaba escrita de una manera, ya lo sabéis. Y en la katana ardiente 2 a mí me decía la gente, pues molaría que tuviera más de esto. Y yo, pues vamos a lo que a mí me salga de... Eso es. Y nos hemos desviado del tema, háblame de La Rosa de Cristal. Ah, vale, sí, La Rosa de Cristal, que estuvimos hablando que te gustó mucho el tema, porque este sí es más bien infantil, juvenil, pero más bien infantil, porque fue un libro que escribí para mi hija en concreto, que un poco me hizo la bronca porque el resto de libros que tenía escritos pues no estaban para su nivel de lectura, porque tenía en ese momento, pues no sé, 7 o 8 añitos, y La Historia y Leyenda no es que no fuera un libro adecuado para ella, sino que son 518 páginas con un lenguaje mucho más complejo y entonces para un niño pues no es una lectura recomendable porque al final lo dejan y se aburren, obviamente, la mitad de las palabras no las entienden. Entonces, pues recuerdo que fue un verano, es que lo recuerdo perfectamente, y fue una manera también de tenerlos a los dos, a mi pequeño y a ella, entretenidos, y ella me ayudó en la redacción de la historia. Ella elegía los nombres de los personajes, ella elegía los nombres de las ciudades, de los reinos, y yo cuando terminaba un capítulo le daba a elegir varias posibilidades. Mira, han llegado hasta aquí, ahora en el siguiente capítulo podría ser esto o esto o esto, y ella decía, pues me gusta más aquello, y entonces un poco fue muy bonito, fue un proceso creativo muy bonito, que en principio no pensaba publicar, que quería simplemente trabajar con ella en un proyecto que yo pudiera leerle o que ella pudiera leer, ¿no? Y al final pues lo presentó en la editorial y me lo publicaron. Y la historia trata básicamente los protagonistas son una niña y un anciano, ¿no? Entonces la moraleja, entre comillas, de la historia es que nunca eres ni demasiado joven ni demasiado mayor para conseguir hacer cosas, ¿no? Entonces, en este caso, hacen un tándem increíble la niña y el anciano, pues la frescura de la juventud, pues la experiencia de la madurez, y consiguen solventar todos los problemas que le van surgiendo a lo largo del camino. Y lo que estuve hablando con Jesús, que le gustó mucho, que es verdad que quise reflejar fue una especie de homenaje en este libro, pues la relación tan sumamente fuerte y entrañable que hay entre un abuelo y un nieto, o una nieta en este caso, ¿no? En mi caso, mi padre y mi hija tienen una relación que cuando ellos están en la habitación el resto del mundo sobra, ¿no? Y entonces también me gustó intentar plasmar esa complicidad, ¿no?, que hay entre un abuelo y una... Es más, que eso no te lo conté en la entrevista, el ilustrador que hizo la portada, y yo le di una foto de mi hija y de mi padre, y él hizo una composición, no son exactamente iguales,
pero los protagonistas de la portada son mi padre y mi hija. ¡Hala, qué bien, joder! Lo que dije, esto es real, lo que nos pasa a todos. Cuando tiene los abuelos, cuando los nietos, tienen una conexión exagerada. O sea, yo no puedo explicarlo porque no lo he sentido, pero mi padre, por ejemplo, con mi sobrino tiene una conexión que yo no sé si la tuvo conmigo así. O sea, no la tuvo contigo, así que te lo digo yo, que yo más de una vez, mi hermano y yo le hemos dicho a mi padre, anda, que a nosotros no iba a dejar hacer lo que le estás dejando hacer a los nietos. Y entonces mi padre siempre responde igual, dice, es que yo era vuestro padre y tenía que educaros, ellos son mis nietos y tengo que disfrutarlo. Es como que algo tiene que ser humano que les hace como conectarse de una manera que yo jamás vi a mi padre pues, tirarse por el suelo, jugar con mi sobrino. No sé, yo no recuerdo eso, ¿sabes? Yo tengo celos de mi padre, yo se lo digo, ¿qué pasa? Sí, ya te digo además por mis circunstancias de trabajo, laborales y eso, además mi hija también, muy, muy pequeñita, tenía apenas 40 días y me tuve que incorporar al trabajo y la han criado mis padres, sobre todo mis padres, mis suegros también, pero menos porque ellos trabajaban más. Y mi padre ya estaba jubilado, entonces pues mis padres, entonces claro, esa conexión es que no la va a superar nada, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, y yo realmente por temas de la vida, sobre todo por el trabajo, los que crían a los hijos de, por ejemplo, a lo mejor en el caso de tu hija, son los abuelos, pero pasa siempre, y los que sacan a la castaña del fuego de los hijos son los padres, sí. Es así, porque en este país, y sí, cuando hubo la crisis de 2008, los que realmente sostuvieron a la familia eran los pensionistas. Bueno, sí, eso que me parece una idea súper original y yo te pediré un ejemplar de La Rosa de Cristal. Quiero leerlo porque, ya te digo, que me recordó mucho a mi padre y a mi sobrino y quiero... Y además, que esté reflejado en un libro me parece súper original. Y yo, cuando me lo lea, quiero hacer... Es que por Instagram no puedo, porque lo voy a intentar otra vez y hablar de este libro porque me llama mucho la atención. A mí, Yo, de todos los que hablamos en Instagram en su momento, este es mi favorito. Sí, para mí, la verdad que para mí es muy especial por eso. Y además te digo una cosa, ha sido un exitazo en el colegio de mi hija y todos los niños les ha encantado un montón la lectura. Me han pedido incluso que vaya al colegio a hacer un cuentacuentos con el libro y incluso me encuentro con los compañeros y las compañeras de clase de mi hija por los pasillos y no me dicen ni hola, me dicen, ¿cuándo la segunda parte de La Rosa de Cristal? Y yo, ya. Tú tuviste suerte, porque, bueno, esta historia no la he contado nunca, pero, bueno, la voy a contar aquí y ya aprovecho lo que tú has dicho para meterlo. Mi colegio era un colegio de Carabanchel, era un colegio pues, problemático, entre comillas, y varios profesores, 2 en concreto, me decían a mí y a otros compañeros que nunca llegaríamos a nada, jamás, que éramos un cero a la izquierda. Sí, esto es verídico. Madre mía. Y yo era muy amigo del director de colegio, o sea, me quería mucho de pequeño. Y publiqué el libro y fui allí y dije, lo quiero presentar aquí, en este colegio, en este teatro. Y aceptó. ¿Qué pasa? Que yo, como soy muy pipa, le mandé la invitación a todo el colegio. ¿Sabes quién acudió? Nadie. Solo el director del colegio. Otra. Y fue como una patada en la boca a todos aquellos profesores que, por afinidad, digan a un niño de 12, 13, 14 años que no vale para nada. Pero no solo a mí, sino a mucha gente. Entonces, lo que tú has dicho... yo lo he vivido y tú has podido, pero es que se negaron a vender mi libro en el colegio. Y el director lo dijo. Ese chaval es un alumno del colegio que los que están aquí empezando que se lo compren. Y se negaron rotundamente. Entonces, si algún día ven este vídeo, que no sé si algún día verán, les mando un saludo muy afectivo. Así que puedes continuar. Perdona, es que tengo el corazón y nunca he podido sacarlo. Y cuando has dicho eso me ha venido genial. Que le mando, no les nombro, pero le mando un beso muy fuerte de aquí. Un abrazo grandísimo. Con mucho amor, con mucho amor. Como el que en su día hijos... le dijo que no valía a la Rosalía, ¿no? Pues más o menos igual. Sí, y este Minotauro os mando un beso muy fuerte y espero que nunca a vuestros hijos le digan eso, porque creo que no va a gustar. No vale para eso, entonces. Así que, perdón y ya te dejo. Luego cortan los dos y... Ya, he soltado la mierda, explícame Luke, y tengo que soltar la mierda. Y pues, si quieren, les aprovecho aquí para que vengan y les entrevistamos. Yo, encantado. Perdón. Nada, yo quería añadir ya, antes de pasar a las friki preguntas,
que bueno, quien se haya leído un poco tu currículum, que bueno, en la web del Círculo de Fantasía tienes ahí colgada la biografía y es impresionante. O sea, has participado en varias antologías, pero a mí me ha llamado la atención que pones que has participado en un proyecto solidario llamado Dreamland. ¿Y en qué Sí. consistía ese proyecto solidario? Pues fíjate, el director del proyecto era uno de los compañeros del círculo, José Sánchez, y Le mandamos un saludo aquí, un besito. sí, Yo mando besos. pues, el proyecto solidario además partió de, si no recuerdo mal, no estoy equivocada, porque él es profesor, es maestro en un colegio, y partió de ahí, de la idea, y el proyecto solidario era para, me voy a equivocar pronunciando el nombre del pueblo, la ciudad, de Wenge o algo así, para ayudar en la construcción de un colegio. Era lo que se recaudara con ese proyecto solidario, con la venta del libro, pues se iba a invertir en la construcción de un colegio. Una zona de Sudáfrica, no sé exactamente pronunciar el nombre, vaya. Joder, Está muy guay. Y un aplauso, por favor. Y lo digo, porque con José también tuve una charla en Instagram y a mí me parece súper honesto y de buenas personas hacer algo y dar un dinero a cierto tipo de personas o de grupos. Y de verdad, me parecéis unas personas increíbles. De verdad. A mí me lo propuso porque conozco a José hace bastante tiempo, que conectamos a través de redes sociales, y él leyó mis libros, me escribió para decirme que le había gustado mucho, sobre todo Historia y Leyendas, que él lo ha leído todo, pero Historia y Leyendas fue con el que conectamos, y yo leí luego sus libros, pues lo que tú me dijiste, Jesús, en una ocasión, que ya conectas con los compañeros y yo te mando mi libro dedicado, tú me mandas el tuyo dedicado, ya tenemos la colección de personal particular de cada uno, libros de compañeros, que es lo más bonito que hay. Y entonces contactó conmigo para proponerme el proyecto y dije que sí, automáticamente enseguida. Los relatos tenían que ser enfocados a niños, ¿vale? Porque era un libro que se iba a vender en colegios. Y entonces, pues yo, que soy así muy especial, pues el relato mío, que se llama El bosque encantado, pues la protagonista del relato es mi hija y sus mejores amigos, que se van de excursión y sucede una serie de cosas. Y entonces, pues imagínate, el relato luego fue Vox Populi en el colegio de mi hija porque aparecían los nombres de 6 o 7 compañeros y compañeras y además de toda la clase, que toda la clase suya se iba de excursión, iban a una granja escuela. Y entonces, pues el relato gustó un montón también en el colegio de mi hija. Gustó muchísimo. Está guay. Pues me parece un placer escucharte, Amanecer. Me encantan tus libros, en especial uno. Yo soy muy pesado, lo siento mucho, como me hace que es malo. Soy obsesivo, también te lo digo. Pero yo creo que... Lo mandaré dedicado, tú no te preocupes. Bueno, por supuesto, ya hablaremos después. Pero, ¿dónde pueden adquirir la gente los libros? Te lo pueden preguntar a ti en tus redes sociales, pero ¿dónde podían comprarlo? Si son muy pues todo sin problema en Amazon, que es la mejor plataforma que tenemos los escritores noveles indies poco conocidos, como lo quieras llamar. La mejor plataforma que tenemos para poder llegar a todas partes, porque a mí, por ejemplo, me ha leído muchísimo en Latinoamérica. Amazon sobre todo, porque ahí pueden encontrarlo tanto en digital como en papel, sin problema. Y luego en España, en concreto, esa pregunta sí me la hacen mucho de Latinoamérica. En Latinoamérica, por desgracia, no, pero en España, pues sí puede conseguirse cualquiera de los libros en librerías. Aquí en Granada, más concretamente, todos mis libros están en las principales librerías de la capital, pero luego sé de gente que lo ha pedido bajo demanda a la librería de su ciudad y le ha llegado el libro sin problema. Pero sí es verdad que es más cómodo y más fácil a través de Amazon. Es cierto que es una plataforma que ahora mismo para los escritores, pues es verdad que nos catapulta a cualquier lector de cualquier parte. Y digo, yo me repito mucho, pero es así, por favor, pedírselo al autor, porque poder tener una rúbrica y coleccionarlo, incluso a lo mejor el día de mañana tiene un valor, me parece algo maravilloso. Y yo que me gusta la fantasía, coño, es maravilloso. O sea, mira a Carlos, ¿sabes? El del croma, por eso mismo, creo que es algo maravilloso. Y la verdad que por las redes sociales, es verdad que también ha contactado conmigo gente para eso, pues para tenerlo dedicado y personalizado con su nombre o con la persona a la que se lo quisieran dedicar. Efectivamente. Ay, Carlos ahí lo tiene claro.
Pues ahora empieza a aparecer la parte chula de la entrevista. Ahora, Venga, esto venga. era lo normal. Salseo, ¿no? Ahora el salseo. Ahora viene el salseo. Qué guapo. Te voy a pasar al del croma, que tengo muchas ganas de que se le vea, tiene cámara, y te va a hacer unas preguntas frikis. Entonces, Dile que haga un baile, Carlos. Baila. haz tu baile. Esto es así. El chuminero. Es que a esta gente luego se le ve la vergüenza. Si es que no pueden hacer eso. Es que se nota. Pero bueno, entonces, te le dejo que va a hacer unas preguntas frikis maravillosas y espero que lo disfrutes. Y gracias por aceptar la invitación. A vosotros por invitarme. Las friki preguntas. Verás. La primera. Si pudieras subirte a un DeLorean... Espérate que pasa por aquí el del rally. ¡Un DeLorean! Hablando de DeLorean, ya hay uno que se ha ido. Encima, amanecer, para que veas, es tan pipa que encima se pone croma y se pone efectos. Ahí, No no estaba planeado. No soporto. Bueno. Y luego diga un dinosaurio y saldrá un Rex por ahí. Capaz. Pero que no. Pues nada, Amanecer, tú imagínate que te subes a un DeLorean, lógicamente, de Marty McFly, y que pudieras darte un paseíto por el tiempo. ¿A cuándo irías? Obviamente a la Edad Media, sí, eso seguro. Ahí me iría a la Edad Media. Lo que pasa que sí es cierto que he estudiado ese periodo histórico y muy higiénico Bueno. no es, ¿no? Pero bueno, Cuidado. y sí, soy una loca de los castillos medievales, me encantan. Incluso hice que mi marido me llevara un verano de vacaciones a la ruta isabelina para visitar todos los castillos de aquella época y iría a ver cómo se construye alguno de los castillos medievales que tanto me han... También te digo, yo aporto el dato histórico. Pero así. Tú vas allí, vas a ver castillos, a lo mejor acabas en un calabozo o que tú sabes. Entonces yo, es algo que yo no iría, ¿sabes? Yo no sé. Sí, Yo iría, o me quemarían por bruja, alguna cosa de esas, sí, Seguramente. probablemente. a lo mejor a mí por calvo, yo qué sé, muchas cosas. Oye, pues os recomiendo, hablando de castillos, al de Almodóvar del Río. Sí, ese ya lo he visitado, sí. Vamos, ahí tiene un pedazo de mazmorra genial. Sí. Sí, preciosa. Sí, pues mira, apuntamos para visitar y tal, gracias al programa. Perfecto. Apuntamos. Pues vamos con la siguiente cuestión. ¿Qué objeto de poder te gustaría tener en tu trastero? Una varita mágica, ¿La de Harry Potter? por ejemplo. La que sea, para hacer magia. Yo lo que quiero es abrir portales para viajar a otros mundos, a otros tiempos, portales interdimensionales. Eso estaría muy chulo. Muy bien, muy Ricky bien. Morty. Vale. Pues ahora te voy a hacer una pregunta en la que yo te doy 4 respuestas y o bien me haces caso y eliges una o a lo mejor se te ocurre otra mejor, ¿vale? Venga, vamos. ¿Qué mascota de fantasía te gustaría sacar al parque y vacilar con ella a tus vecinos? 1. Un gremlin. 2. Un critter. 3. Un porg. Y 4. Un baby Yoda. Oh, No, yo lo tengo clarísimo, un dragón, por Bien, supuesto. bien. Además, bien ¿Puedo contestar? crecidito. ¿puedo contestar? Claro. Mira, a ver, Gremlin no, porque tengo vecinos que son Gremlins. Critter no, porque tengo vecinos que son Critter. Me diría Baby Yoda. Ah, bien. Más Y romántico. Por también tengo, que tengo un Yorkshire. Se lo dedico a mi mujer. Y Andrés, ¿tú qué elegirías? Pues no lo tengo claro, pero claro. elegiría un mini chango. También. Totalmente. O un gremlin que lo mojas. Así, de este tamaño. Tiene que hacer publicidad, si no, no sé, tiene que hacer publicidad. Esto es peor que peor que un gremlin, ¿eh? O sea que... Sí. Vale, pues voy con la penúltima pregunta. Vives en un mundo donde tener un poder es posible. Entonces, si solo pudieses tener uno, ¿con cuál poder te quedarías? ¿Cuál elegirías? Viajar en el tiempo. Tanto el pasado como el futuro, ¿eh? Viajar en el tiempo. Ya no necesitas en el trastero un DeLorean ni nada. Bueno, Bueno, pues ya te doy con la última pregunta, ya te dejo en paz. Esta dice lo siguiente. Estás en un zoo intergaláctico y anuncian por la megafonía que se ha escapado una criatura de su jaula. ¿Cuál no te gustaría que fuera? Te doy 4 opciones. ¿Un alien? ¿Un predator? ¿La cosa? ¿O el Demogorgon? Los 4 son... Alien.
No, un Alien. El Demogorgon hasta me gusta, me cae simpático. Ahí está. Un alien, sí, ¿verdad? Es un poco asqueroso. Yo diría Sí, Falete. sí. Yo diría Falete. Te mando un beso. Falete, si me ves te quiero. Pues nada, hasta aquí las preguntas piquis por mi parte. No sé si alguien quiere... Un aplauso para el croma. ¡Bravo! Baila, Roma. Ahora viene el momento guay, a lo que me gusta a mí. En lo que esto es, brillame de luz que se pone este señor. Ahora viene la pregunta cachonda de Ángel Marcel. Advierto que estas preguntas pueden herir la sensibilidad del público y... Por favor, un más 18, que no quede de problemas con Disney. Por favor, más 18. Bueno, luego lo cortáis y ya está. Sí, pues también. Si no le dais al like, es posible de que sufráis un ataque epiléptico. A ver. No, bueno, la madre mía, ya está. Denuncia. Yo me he apuntado aquí unas preguntitas, así todo guay, porque tan jamonas. Y bueno, por eso te he preguntado lo de si era juvenil, los libros que escribe y todo eso. Porque te iba a preguntar algo así como en plan de si habías pensado en hacer algún libro erótico con tu personaje o algo así. No. Esa es una pregunta, ¿no? Me estás preguntando ya, ¿no? ¿No? Sí, por ejemplo. Pues no, la verdad que no. Mira, además incluso ni siquiera soy lectora de novela romántica o romántica erótica. No es algo que no pero... soy capaz de tragarme un libro de esas características y mucho menos escribirlo, no, en absoluto. No romántica erótica, o sea, en plan Borgu y el báculo calentorro. O... No, en absoluto, no me lo planteo. Vale. Entonces el resto de preguntas, estas ya no valen. Una pregunta así en plan guay, por ejemplo, como lo que me has dicho antes, que hay el librico ese que me has dicho que la segunda parte es más turbia y todo. Contiene escenas de violencia, de sangre, destrucción. Mira, incluso en la primera parte, El Bosque Encantado, hay muchísimas escenas épicas, porque hay una guerra y hay una batalla y si hay sangre. A ver, si se describe que el protagonista con la espada cercena la cabeza del enemigo, pues obviamente, y salen tripas y cosas de esas. No he sido muy... No he escatimado en eso. A ver, una cosa es que sea fantasía juvenil, pero vamos a ver, que es que lo que ven en la serie y en las películas es todavía peor que lo que yo puedo redactar en un libro. En la mitad de las preguntas eróticas ya no te las puedo preguntar. Por ejemplo, si había pensado en subirla a Pornhub o algo de eso, pero, o sea, no. Eso ya lo descarto. Rotundamente no. Eso. Yo normalmente me especializo un poco en videojuegos. Videojuegos no catarán, ¿no? No, la verdad que no mucho, porque aquí las videoconsolas están totalmente ocupadas por los enanos y aquí ya no se puede jugar a nada. ¿No? Nada de nada, pero ni hace tiempo jugabas tampoco a videojuegos. La verdad que no, he sido sosa en ese sentido, no me han llamado mucho la atención los videojuegos, ni siquiera de joven. No. Mi hermano sí tenía una consola, que no recuerdo el nombre que tenía, y él sí jugaba mucho, y de vez en cuando, pero, me canso, no soy yo mucho de... Yo sí empiezo a jugar ahora, y dentro de 2 horas me termino el juego, vale, pero si tengo que estar un montón de días o de semanas para pasarme todas las pantallas, tengo muy poca paciencia para eso, de verdad. Soy incapaz de hacer un puzzle. Yo si lo hago, empiezo ahora y lo termino ahora, sí lo hago. Si no lo termino ahora, ni lo empiezo. Pues nada, ya las siguientes preguntas, como ya es como ha dicho Jesús, que nos van a censurar como sigamos. A mí, por ejemplo, yo soy muy melómano, a mí me gusta mucho la música. Suelo escuchar mucha música, siempre, en cualquier momento me pongo a escuchar música para escribir, sobre todo. ¿Tú has usado música para inspirarte, para la hora de escribir, por ejemplo? En eso también soy un poco atípica. No, prefiero el silencio, sinceramente. No he utilizado nunca, además, incluso algunos compañeros y compañeras me han recomendado, pues, bandas sonoras a lo mejor de épica, de fantasía, medieval, no sé cuánto, pero no, lo he intentado, pero no. La verdad que necesito tranquilidad y silencio para poder escribir, me fluyen mejor las ideas que con música. No soy capaz de esto. Sé que hay muchísimos escritores, muchísimos compañeros y compañeras que sí, que les viene muy bien, que incluso le inspiran, que se le ocurren muchísimas más ideas con la música de fondo, pero sin embargo a mí, pues no, la verdad, sinceramente. Sí, yo por ejemplo sí que la música...
Puede ser también por costumbre, porque cuando empecé a escribir ya, como he dicho antes, en el sentido con la intención de publicar, solo podía escribir durante la noche, dijéramos, porque era cuando ya, pues, en ese momento mi hijo acababa de nacer. Cuando empecé a escribir Historia y Leyenda de los Cuatro Reinos, mi hijo acababa de nacer, tenía un mes y medio, así, cuando me senté a escribir. Y entonces, pues, cuando ya se acostaban todos y había silencio en casa, a lo mejor sobre las 9:30, las 10 de la noche, yo me sentaba a escribir hasta la 1, a las 2 de la mañana, y ese era mi momento. Entonces, tampoco podía ponerme mucha música, porque si se despertaba el niño ya no escribía, ¿no? Entonces, pues me acostumbré al silencio y me gusta. Además, incluso eso también me lo comentó una compañera una vez. Dice, si nunca has estudiado con música, es complicado que te guste escribir con música. Digo, fue verdad que para estudiar, cuando estaba estudiando la carrera y todo, era también, yo necesitaba silencio, era incapaz de irme a la biblioteca. Allí había un montón de ruido en una biblioteca, yo no me podía concentrar allí. Pues yo estudiaba de pie, yo me daba paseos por las habitaciones y tal. Mi madre me decía que era muy raro. Digo, pues más cada cual su método, ¿no? Cada cual su método. No, yo también, he estudiado en silencio, pero para escribir he tenido que usar música, porque si no Pero tú, Andrés, para escribir, ¿usas la música que pones en las redes sociales? La banda sonora, a ver, yo empleo música en plan banda sonora de videojuegos. Sí, yo he escrito el Minotauro con música de Alejandro Sanz, no me vergüenza decirlo. No, oye, cada mente trabaja de una manera. Sí, Alejandro Sanz. Si miras el croma se te ve un airecillo así. Sí. A mí me encanta con el Fari, el Minotauro te salió genial. No sé lo que te dices, no es un cheto. Yo creo que si te pones música, Amanecer, si te pones música, a lo mejor sí saca el Borbu y el báculo calentorro. Ya verás. Pues yo creo que... ¿Tienes alguna pregunta más, Anger Master? No, porque ya me ha jodido entero todas las preguntas sexuales, así que ya no puedo hacer nada. Así que por mi parte, nada, gracias a Amanecer por estar aquí, por aceptar, y espero que te hayas pasado bien, por lo menos. Sí, me he reído un montón, sí. Estáis muy locos todos. Sí. Así que nada, lo dejamos así aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado, que conozcáis a Amanecer, que la sigáis, que compréis los libros y que merece la pena. Y nada, así que nos vemos en el siguiente. Así que muchísimas Gracias. Y tras esta entrevista, Amanecer González Cantero entra a formar parte de nuestro Hall of Fame, nuestro Salón de la Fama. Enhorabuena.